Hoy quiero hablar sobre democracia, pero no se asusten, no es tan complicado ni tan terrorífico como parece. Más bien, comencemos por esta parte. Primero, para hablar de democracia tenemos que saber qué es. Democracia, del latín democratia y del griego democratia. Esto no me dice nada, es lo mismo pero con una K y una T. Y si mejor vamos a la RAE, bueno, según la RAE, la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio del representante. Pero esto tampoco me dice nada. Según mi diccionario, la democracia es el sistema de gobierno en el que la soberanía pertenece al pueblo, designando y controlando a sus gobernantes, elegidos libremente. Ok, es más de lo mismo. Esto no me dice nada. Pero, ¿qué tal si dejamos los significados? Y miren, ya sé, hay cosas un poco más prácticas. Podríamos ir a los países que se hacen llamar democracias, pero esto sonaría algo así. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, Salvador. Y yo sé que esto suena a meme, pero no está más lejos de la realidad. Y aunque suene mal, esto tampoco me dice nada. ¿Por qué? Porque quizá estamos haciendo las cosas mal. Quizá solo tenemos que ir al pasado y preguntarle a una de las personas que vivió en democracia y decirle, pues, oye, ¿esto es una democracia para ti? En específico los griegos, en esencia a partir del siglo V a.C., específicamente en Atenas. Porque si nosotros tomamos a un ateniense y le preguntamos si es que existe democracia en mi país o en tu país, nos va a decir que no, porque su democracia es muy distinta. Pero ¿con qué derecho lo dice él? ¿Qué pasa con ese tipo de democracias? ¿Todo depende de la perspectiva? Bueno, en una sociedad bien informada, es verdad que para tener cosas tan fundamentales como esta, el requisito base es la información. Pero cuando no podemos ponernos de acuerdo en cosas tan fundamentales como estas, ¿se puede hablar de una verdadera democracia? Y es verdad que el tiempo nos ha demostrado que si nos ponemos de acuerdo, nos podemos mentir entre nosotros. Hallar una palabra de la nada y así podemos decir que la democracia existe. Pero nada más alejado de la realidad. Porque sí, efectivamente nos pusimos de acuerdo, pero no, la democracia no existe. Al menos eso parece que no existe, y es a lo que vamos a este video. Podemos probar de otros modos. A ver, ¿qué pasaría si de todo el rastro de la historia, de todo diccionario e incluso de internet, de la existencia, borráramos la palabra democracia? Creo que comenzaría con un mero alboroto para cuando tengamos que decir la frase mi país vive en una demo algo. George Orwell creó una novela de ciencia ficción en la cual del rastro de todo diccionario, del rastro de toda la historia, se comenzó a borrar la palabra guerra, violencia o conflicto y se dejó la palabra paz en mayúsculas y negrita. Y aquí vamos al meollo del asunto. ¿Qué pasaría si en mi país o en tu país la palabra algo no existiera? Bueno, para eso tenemos que traer a JJ Rousseau a la pantalla. Él, en su libro El contrato social o principios de derecho político, dijo que todos, absolutamente todos, deben de ser partícipes de la creación de las leyes. Y sí, sé que suena tan loco como parece. ¿Por qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey? Y miren, sé que para el contexto del libro, esta pregunta está increíblemente bien, pero para el contexto de este video no suena nada bien. Quizá es mejor dejarlo como una afirmación o como una advertencia, porque un pueblo entero no puede y no va a enajenar la suya, no se va a convertir en un esclavo de algún rey. Al menos eso no debería de pasar. Y aquí es donde Rousseau viene con otra afirmación, una declaración, una imposición con respecto a la algo, y es que todo el pueblo tiene que ejercer, así sea mínima, así sea la mitad, así sea el número más insignificante o el número más indeterminado de pobladores, y es que no puede ser cero. Esto sí nos dice cómo va más o menos lo de la algo.
Rousseau propuso que, ya que todos no podemos estar en la punta de la pirámide del poder, sería mejor, para evitar el caos, poner a los mejores, a los elegidos, a los participantes electos por el pueblo y darles el poder, elegirlos en curso de la representación general. Tenemos la sensación del control, pero aún así esto no es del todo una demo algo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, todo depende de la perspectiva. ¿Por qué? Miren, volvamos con nuestro amigo ateniense. Para comparar las demoalgos, en su gobierno se premia la experiencia, porque se tiene que liderar con fuerza y con paciencia. La experiencia, por defecto, se vuelve un punto a favor. Aquí todo esto es verdad. Gobernar entre un puñado de elegidos es lo mejor, pero démonos cuenta que son poblaciones más pequeñas, y una sociedad, mientras más crece en población, más compleja se vuelve. Y miren, ya sé que esto suena a un discurso muy elaborado, y sí, detrás de este video existe un guión, pero no es un discurso político, no es una forma de convencer, más bien es una forma de ejemplificar. Porque si yo les dijera que tuviéramos que volver al principio, donde les mencioné el libro de George Orwell, en donde borraban palabras como guerra y solo se dejaba la palabra paz, ¿qué pasaría si vemos este tipo de comportamientos fuera de nuestro país? No podríamos decir existe la guerra, porque esa palabra no existe. Tendríamos que decir que existe menos paz. ¿Y a dónde nos llevaría esto? A mentirnos nuevamente entre nosotros, a decirnos, convencernos y ponernos de acuerdo para tener la aclaración de que sí, en efecto, tienen menos paz, porque no existe la guerra. Entonces, es aquí donde tratamos de revivir esta palabra. Democracia. ¿Es mera política? Bueno, alguna vez escuché que los partidos políticos son una forma, un método para elegir a los más mediocres. Porque para llegar al poder, tienes que comenzar desde abajo. Primero, tienes que empezar a decir a todo que sí. No puedes decir que no, porque la gente con negativas no llega al poder. Porque aunque suene irónico, nada es más confiable que una mentira. Además de eso, tienes que hacer promesas, indefinidamente, que muy probablemente no vayas a cumplir. Afirmando esto, pues, tienes que pasar por encima de los demás, golpeando cabezas, traicionando a quien sea, alianzándote y luego apuñalando por la espalda. Vaya, todo esto no lo digo porque sí, más bien porque no. Si logramos hacer las suficientes promesas, podemos llegar a gobernar. No necesariamente se tiene que cumplir todo. Puedes comenzar a decir que no, y además de eso, la gente a la que traicionaste ahora no puede hacer nada. Y luego, cuando llegas al poder, te puedes ir y ya, nadie te va a juzgar. Es por eso que hemos perdido el contexto de esta palabra, democracia. Lo que acabo de mencionar es cómo se forma un gobierno representativo. A fin de cuentas, estas elecciones democráticas, entre comillas, no sirven para elegir al que mejor gobierna, sino al que mejor sirve para conquistar las elecciones. Algo así como un simple medio de poder, porque en esta democracia, el juego de poder es lo que encuentras. Se trata de no conquistar la libertad, más bien se trata de conquistar al pueblo. Y sí, se escucha tan feo como suena. La mayoría de ellos solo dicen no me quieras, pero ódialos a ellos. Nos volvimos a una sociedad algo parecida a esa frase. Si no estás conmigo, estás en contra mía. La democracia se volvió una carga para los políticos. Entonces es más fácil eliminarla que jugar bajo sus reglas. Ya hace mucho que los padres fundadores de la verdadera cara de la democracia se dieron cuenta de este cambio de paradigma. John Adams decía que la democracia genera una anarquía. La democracia nunca dura. No vivimos ni hemos vivido en una democracia. Solo de pensar que en la redacción de una de las constituciones pioneras de la era moderna, que es la de la Revolución Francesa, no existe la palabra democracia, ni siquiera en la Constitución estadounidense. Si decimos que esto es democracia, ya vimos que esto no es democracia. Entonces, en verdad nos toca preguntarnos ahora, ¿qué es la democracia? Bueno,
para eso sí tenemos que volver un poco más atrás. Mira, este señor es Aristóteles. Decía que no tenemos que confiar en los elegidos, sino desconfiar de ellos. Esa es la clave. Solo de ese modo, ellos cumplirían con lo que nosotros decimos. Ante todas las cosas, sería primero el pueblo. Y si no, en cualquier momento ellos se encargarían de quitarte el poder, hasta de quitarte la vida. Aristóteles decía que la democracia era el gobierno de los pobres sobre el rico. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento mental, ¿les parece? ¿Saben por qué viene la palabra cargo político? Quizá por esto. Miren a la imagen. Si ven esta pirámide, la parte de abajo es la que sostiene toda la parte de arriba desde los cimientos para poder tener equilibrio. Porque si tuviéramos la punta en la parte de abajo, no se podría construir esto, al menos no de la forma tradicional. Esto es una pirámide del poder normal. Y ahora esto es una pirámide del poder democrático. Por eso la necesidad de este experimento mental. ¿Qué pasaría si de algún modo nosotros tuviéramos que invertir esa pirámide? Poner la punta abajo y el pueblo arriba. Y ahora que ya tenemos esta pirámide invertida, podríamos hacer lo siguiente. Aquí es donde se equivocó Rousseau, porque decía que si todos estamos en el poder, esto sería un caos. Pero, ¿qué tal si todos somos partícipes del mismo poder? No necesariamente del poder directo, sino de la misma forma. ¿Por qué? Ejerciendo una presión hacia abajo, que tendría que cumplirse nuestra voluntad. Pero, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién sería esta voluntad? Lo adecuado sería elegir un par de políticos o voluntarios que quieren encargarse de todo esto, encargarse de toda la presión, de todo el cargo de esta pirámide. Podría ser que de ahí viene la palabra cargo político. Ok, pero ya no estamos hablando de esto, ya no vivimos en una pirámide del poder, en una democracia como se cree. Por eso, esto es un experimento mental. Ahora, ¿qué pasaría si eligiéramos estos candidatos? Pero no nosotros, sino la suerte. Pondríamos a todos al frente, sortearíamos a uno, y aquí es donde viene la parte importante. Y lo genial está en que no importaría qué tan elaborado, qué tan bien hecho, qué tan convincente sea su partido o su discurso político, no importaría. Todo está a la suerte. La gente se ofrece en voluntad para cumplir voluntad de los demás, no para cumplir la suya. Realmente sería una revolución, ¿no? Pero faltan más cosas. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Pues si te ofreciste como voluntario, ahora tienes que hacer de nuestra voluntad. Es difícil, es complicado, pero recuerden la pirámide. Nosotros somos los que ejercemos el poder. Nosotros somos los que ejercemos la presión. Y en cualquier momento, ¿por qué no? Si tú tienes el poder y nosotros somos más, te lo podemos quitar. Elegir a otro y así provocar una verdadera alianza con el pueblo, para que los escuchen. Los candidatos no tendrían más opción. Y ya sé que suena a una idealización demasiado buena, quizá algo apresurada, pero no solo es un experimento mental. Esto en verdad se aplicó. Los atenienses, ellos comenzaron con la verdadera democracia. Ellos pensaban que el poder tenía que tenerlo los ciudadanos. Ya vimos que no es tan distinto a lo que queremos nosotros. Elegían representantes, claro que sí, pero no tenías que tener cierta riqueza o privilegios para poder elegir. Participaban todos. Pero ellos sabían que las elecciones significaba confiar en los elegidos, pero no era lo adecuado, porque si estaban en el poder, ¿qué les impedía hacer lo que quisieran? ¿Qué les impedía poner nuevas leyes y exigir algo más?
Entonces, en lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta al sistema. Ahora, cualquier decisión que tenían que tomar debía ser consultada a los ciudadanos antes de hacerse. Así, de ese modo, haciendo una asamblea donde podían ir todos. Los elegidos no son los representantes, más bien, las personas participaban en estas asambleas para representarse a sí mismo. La participación. Recuerda eso. Pero, ¿cómo evitamos que aunque los podamos elegir y podamos desconfiar de ellos, nada les va a impedir hacer cualquier cosa en el poder? Entonces se les ocurrió una genialidad. ¿Qué tal si en vez de elegirlos se los deja a la suerte? Si querías ocupar un cargo, te presentabas como un posible candidato. Se sorteaban para que el elegido no pudiera decir el pueblo me escogió a mí, yo puedo y voy a mandar en su nombre. Nadie te escogió. Sinceramente estás en el poder por la suerte. Y sí, mira, el trabajo era proponer cosas que el pueblo tenía que aceptar, y el pueblo también podría proponer cualquier cosa. En las asambleas se elegía todo, y era un ciclo. Asimismo, proponer, negar, participar, hacer, elegir. Proponer, negar, participar, hacer y elegir. Sencillo. Para ser candidato no podía ser cualquier persona. Tenías que tener ciertos rubros, porque si no puedes cumplir tu papel como ciudadano, le puedes fallar al pueblo en el poder. Para ser candidato, tenías que ser un buen ciudadano. Y como no servía de nada tus promesas, o, de lleno, escalar en la pirámide, porque la suerte no te permitía dar esos discursos elaborados. Simplemente salías y ahora tenías que cumplir la voluntad del pueblo. Tus promesas no influyen de nada. A lo mejor, y el conflicto aquí era que suena demasiado triste. No podías proponer, no podías hacer nada a menos que te lo aceptaran. Toda la presión que tenías que soportar. Bueno, pues estadísticamente hablando, cada ateniense al menos una vez en su vida participaba de algún puesto político. Eso sí es la maravilla de este sistema. Solo funciona si participas. Y lo verdaderamente triste es el sistema actual, que no funciona solo si participas, funciona solo si cedes el poder. Las decisiones en su momento las tomaban la gente común. Fue una sociedad que duró más de 200 años. Y es triste pensar que mi país lleva casi lo mismo, y no estamos ni cerca de eso. Pues es casi lo mismo que llevan nuestros gobiernos, al menos los nacientes desde la Revolución Francesa. Si fuésemos en verdad capaces de controlar a los cargos políticos, o hacerte cargo de algún frente político, y saber que tu opinión cuenta, a más gente le gustaría hacer política, participar más activamente. El sistema en un ciclo continuo va a funcionar. Y aquí surge la igualdad política. Así dejamos de lado esta forma de dividir a los ciudadanos, porque está la gente que elige los partidos políticos y más arriba en la pirámide los representantes en cargo del poder. Pero en la verdadera democracia solo existen los ciudadanos, y los ciudadanos son los que tienen todo el poder. Como les digo, lo verdaderamente triste es que esto es el gobierno representativo. El gobierno se hace de casi todo el poder, y nosotros, tras cada elección, cedemos más. Y lo peor es que no tenemos medios para controlarlos. Lamentablemente, señores y señoras, no vivimos en una democracia. Y ahora sabemos qué es realmente la verdadera democracia. Por eso es necesario entender que por más que se borre la palabra guerra de todo registro, si es que nosotros sabemos el verdadero significado, seremos capaces de pedir paz. Es interesante, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. Si es que nosotros somos capaces de entender que esto es un gobierno representativo, ¿acaso no te gusta más la idea de experimentar, de ver, de sentir, de vivir en una verdadera democracia?